Entonces, el día de hoy vamos a hablar del siguiente hueso, que es nuestro hueso temporal. Ustedes ya analizaron, hicieron alguna información de análisis respecto a este hueso, ¿vale? Entonces, recordemos que todas las estructuras anatómicas que hemos estado analizando las llevamos bajo un mismo orden, que es mediante la definición, su ubicación por planos, su ubicación por referencias y la descripción de cada una de las partes que conforman esta estructura anatómica en particular, ¿vale? Entonces, por definición, nuestro hueso temporal, aquí, es un hueso dentro de la clasificación, de acuerdo a la forma, es un hueso plano, entra dentro de esas características. Si bien tiene alguna forma un tanto irregular, la forma predominante de este hueso lo engloba hacia la clasificación de los huesos planos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos, es un hueso par, plano, y que lo vamos a encontrar en las estructuras de la cavidad craneal, en nuestro cráneo, ¿vale? Ahora, de acuerdo a la ubicación por planos, recuerda que esta la hacemos utilizando los tres planos que ya hemos tratado en la planimetría, que es el plano longitudinal, el plano transversal y el plano coronal, con referencia ¿a quién? A nuestro cráneo. Entonces, a ver, ¿algún valiente de ustedes que quiera decirme la ubicación por planos anatómicos? Eso pensé. A ver, vamos a ver. Entonces, utilizando nuestro plano longitudinal o sagital medio, Alejandra, ¿cómo está ubicado nuestro hueso temporal? ¿Externo o interno con referencia a este plano? Sería externo, ¿no, profe? Externo, exactamente. Entonces, con referencia a este plano, se coloca de manera externa. O también el sinónimo es lateral, ¿sale? Entonces, primera Bueno, coordenada es lateral. que es lateral o externo, ¿sale? Primera coordenada. Luego, utilizamos nuestro plano transverso, ¿sale? A ver aquí, Rox, de acuerdo a nuestro plano transverso, ¿cómo ubicamos este hueso? Rox, ¿ya se nos fue Roxana? Entonces, a ver, entonces, Miguel, Daniel Miguel. Sería inferior. Inferior, exactamente. Entonces, segunda coordenada es inferior, ¿vale? Vamos a, entonces, la tercera coordenada, que es nuestro plano coronal. Se disculpe mi pulso. Técnicamente esto tendría que ser correcto. Dale. A ver, espérame. Se ve confuso esto. Sale. Ahora sí, a ver, Daniel, de acuerdo a nuestro plano coronal, ¿cómo sería nuestra ubicación de este hueso? Posterior. Como abarca los dos planos, está exactamente, sería más bien hacia su línea un tanto media, ¿vale? Entonces, de acuerdo entonces a estas tres ubicaciones, decimos entonces que nuestro hueso temporal está en la parte lateral, inferior y media, ¿de quién? ¿De quién, de quién, de quién? ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto es ¿qué? Su silencio me tranquiliza. ¿Cómo es? ¿Qué se llama toda esta región? ¿Cómo se llama? ¿Son los huesos del qué? Del cráneo.
Exactamente, el Hemisferio. cráneo. Entonces, para ubicar por planos anatómicos, nuestro hueso temporal, decimos que está en la región lateral, inferior, media de nuestro cráneo. Esa es la ubicación anatómica por planos, ¿sale? Luego, ubicamos nuestro hueso por relaciones. O sea, aquí está nuestro hueso temporal, está por debajo del parietal, por detrás del esfenoides y por delante del occipital. Y aquí estaría articulada nuestra mandíbula, entonces está por arriba de la mandíbula, ¿sale? Ok, entonces, eso entonces ya practicamos la definición y la ubicación, planos y por referencias. Vamos a ocultar todo lo demás. Entonces, aquí está nuestro hueso temporal. Nuestro hueso temporal, acuérdate cuando hablamos de el desarrollo óseo, del sistema óseo, sabemos que el desarrollo óseo empieza por ahí de la quinta semana aproximadamente. Entonces, el desarrollo de los huesos siempre va de la mano por centros de osificación específicos. Entonces, nuestro desarrollo embrionario del hueso temporal será aproximadamente por ahí de la cuarta, quinta semana empieza y comienza con tres focos bien delimitados de osificación, que son la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa. Estos tres centros de osificación van a hacer que nuestro hueso crezca a partir de tres puntos específicos, que una vez que se unan completamente este hueso, va a tener específicamente tres porciones de estudio. Tres porciones de estudio específicamente, que son la región de la escama, la región mastoidea, que son las que podemos apreciar desde la manera de su porción externa, y una porción interna que se va a denominar la porción petrosa, petrotimpánica, el peñasco o la roca del temporal, así tantos nombres. El nombre correcto es la porción petrotimpánica. Este hueso es importante porque evidentemente forma parte de la estructura tanto de la bóveda craneal como del piso de la base del cráneo. En su interior va a albergar, aquí en la porción petrosa, va a albergar el equilibrio. En su porción mastoidea tiene cavidades que nos sirven para la transmisión de sonido. Presenta estructuras como lo que es el conducto auditivo externo y principalmente en cuanto a estructuración va a estar aquí articulada la única articulación, valga la redundancia, la única articulación móvil de nuestra cabeza en general, que es la articulación entre el temporal y el cóndilo de la mandíbula, la articulación temporomandibular. Aquí se va a albergar la única articulación móvil en general, ¿sale? Entonces, como les decía, vamos a ir analizando cada una de estas partes que conforman nuestro hueso y recalcando la importancia estructural y funcional de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero, la primera parte que vamos a analizar es la escama de nuestro hueso temporal. Entonces, voy a delimitar toda esta zona. Es la denominada escama del temporal, ¿sale? Esta escama del temporal es un tanto plana, prácticamente es plana, en un sentido vertical, ¿vale? Esta porción de la escama nos va a ayudar a formar prácticamente, aquí lo vemos, la escama del temporal, prácticamente nos va a ayudar, esta zona, de acá, todo esto, nos va a ayudar a formar parte lateral e inferior de la bóveda craneal, ¿vale? Entonces, esa es su importancia estructural. Vamos a ocultar los demás. Entonces, esta escama del temporal, por ende, entonces va a tener dos caras. Una cara que está viendo hacia afuera de nuestra cavidad craneal, entonces hablaremos de la cara exocraneal. Y una cara que está viendo al interior de la bóveda craneal, una porción o cara endocraneal, ¿vale? Y vamos a hablar que esta escama tiene un borde prácticamente circunferencial, ¿vale? Entonces, en base a eso vamos a ir describiendo cada una de las partes. Ahora, vamos a hablar entonces, la primera porción, la parte o la cara externa de la escama de nuestro hueso temporal, que es toda esta zona de aquí, ¿vale? Si te das cuenta, prácticamente esta escama tiene diferentes características. Toda esta zona, prácticamente, aquí la podemos dividir en dos porciones. Una porción aquí superior y una porción inferior. La porción superior prácticamente es completamente no tiene ninguna elevación, ninguna fosa, prácticamente va a ser rugosa, no es completamente lisa, es rugosa, como si fuera una superficie de una lija. Y esto es porque aquí
en esta cara externa, en la parte superior, vamos a encontrar bien delimitadas dos líneas o salientes. Se van a llamar las líneas temporales, tanto inferior como superior. Estas líneas temporales son importantes, puesto que aquí se va a insertar un músculo principal de la masticación, que es el músculo temporal. ¿Ya? Prácticamente toda esta parte superior de la escama del temporal está cubierta por el músculo temporal y que se inserta en esas dos líneas bien delimitadas, ¿vale? Luego, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, decíamos que estamos dividiendo nuestra porción superior, nuestra porción externa, cara externa, perdón, en dos porciones. Si hablamos de la porción superior, vamos a hablar entonces de la porción inferior, que es la más compleja. Por eso hago esta parte, porque tengo que acercar. Esta parte es la más compleja porque tenemos diversas estructuras. Entonces, la parte inferior de la cara externa de la escama temporal, lo primero que nos llama a la atención es un saliente en forma piramidal, ¿vale? Donde la base está implantada en la cara del hueso, en la cara externa de la escama, y el vértice es libre, ¿vale? Esta porción que les estoy señalando se va a denominar, vean, es libre, delgada, una base firme pegada a la que es la cara externa de la escama temporal y un vértice completamente libre. Esta zona se denomina apófisis cigomática del hueso temporal. Apófisis cigomática se va a articular con el hueso cigomático o hueso malar. ¿Vale? Entonces aquí la vemos. Este es el hueso cigomático, el cual también tiene una apófisis o saliente igual piramidal, que es la apófisis temporal del hueso cigomático. Se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal y en conjunto toda esta zona se va a denominar el arco cigomático, que es la zona más lateral de los pómulos, ¿vale? Entonces, esta es una importancia estructural que nos ayuda a conformar este hueso, la apófisis, el arco cigomático. Vale. Luego, vuelvo a hacer el acercamiento. Hacia la base, vean, hacia la base de nuestra apófisis cigomática en la cara externa de la escama temporal, vamos a encontrar tres estructuras bien delimitadas de atrás hacia adelante. Primero, vamos a encontrar un gran orificio bien marcado que se va a denominar o se denomina el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, su nombre lo indica, es la parte inicial del conducto de la audición. Es el que podemos estar en contacto nosotros. Aquí tendría que estar nuestro pabellón auricular, ¿sale? Este conducto es aquel que nosotros podemos incluso introducir parte de nuestro dedo, cuando algunas personas tienen la pues, de limpiarse con los hisopos. Bueno, esta es la zona del conducto auditivo externo, que es la parte inicial de la conducción de la audición. Después, hacia adelante, vamos a encontrar un saliente completamente redondeado que se va a llamar cóndilo hace un saliente redondeado y después hace una concavidad. Toda esta concavidad que está aquí marcada, en esta zona, ¿sale? La voy a voltear, se va a denominar la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es un receptor, una cavidad un tanto cóncava, donde se va a articular nuestra mandíbula. ¿Vale? Aquí estamos viendo, esta es nuestra mandíbula, y entonces, como verán, aquí se articula en nuestra cavidad glenoidea. Esto es importante porque la cavidad glenoidea es la que va a generar nuestra estructura de la cabeza ósea, ¿vale? Esta cavidad glenoidea es importante porque más adelante en el siguiente curso vamos a hablar a profundidad acerca de todas las patologías que tienen que ver con la articulación de su desarrollo embrionario a partir de la quinta semana. Prácticamente es plana, prácticamente no tiene esta concavidad, sino tiene esta forma, es plano. El cóndilo sí está articulado, pero la cavidad es completamente plana. Incluso una vez que nacemos, esta cavidad glenoidea tiende a ser plana. ¿Cuándo empieza a tomar esta forma de concavidad? Una vez que empieza a tener el bebé la primera dentición temporal. El que aparezca la dentición genera los prosamente hacia la cavidad glenoidea y ese movimiento de apertura y cierre va provocando un moldeamiento de la cavidad glenoidea de acuerdo al cóndilo de la mandíbula. Este moldeamiento se va dando a lo largo desde que empieza la dentición temporal hasta prácticamente los 12 años antes, cuando ya tenemos dentición mixta, perdón, y termina su crecimiento aproximadamente a los 15 años. A partir de los 15 años tiene ya la forma correcta final
y ya solo es un proceso de mantenimiento. Esta cavidad glenoidea, a su vez, va a estar dividida por una línea bien marcada que se denomina cisura de Glaser, perdón, donde la cavidad glenoidea se hace una porción prácticamente externa y una porción interna. Esta porción externa, esta es la que va a estar ocupada solamente por el cóndilo de la mandíbula. La porción interna va a estar ocupada por tejido graso exclusivamente, ¿sale? Entonces continuamos. Siguiente estructura que vemos en orden hacia adelante es la presencia de un saliente redondeado que va a recibir el nombre de cóndilo del temporal. Este cóndilo del temporal tiene una función específica cuando nuestra mandíbula está articulada, ¿sí? Al momento de que se abre la boca, el cóndilo de la mandíbula tiende a hacer un movimiento hacia adelante y hacia abajo. Si este cóndilo no existiera aquí, fácilmente el cóndilo de la mandíbula podría perder su articulación o su posición normal en esta zona. Entonces, el cóndilo del temporal nos funciona o nos sirve como un tope para evitar que haya una luxación de esta zona, ¿vale? Entonces, para que repitamos, encontramos conducto auditivo externo, cavidad glenoidea y cóndilo del temporal. ¿Vale? Luego, en la porción más inferior de esta porción inferior de la escama del temporal, vamos a encontrar, vean, aquí está, un saliente en forma de espina. Un saliente en forma de espina. Este saliente en forma de espina recibe el nombre de apófisis estiloides. Apófisis estiloides. ¿Por qué es importante esta apófisis estiloides? Porque aquí van a estar insertadas estructuras musculares y ligamentosas importantes. Aunque es una apófisis muy pequeñita, vean cómo, ahorita les voy a mostrar. Vale, continuamos. Disculpen por el ruido ambiental, pero bueno. Entonces, les repetía, aquí está, ven, lo voy a hacer más pequeño para que lo podamos ver. Entonces, aquí está nuestro hueso temporal. Les decía, tenemos una apófisis pequeña en forma de espina en la parte más inferior que recibe el nombre de apófisis estiloides. ¿Por qué es importante? Porque aquí se insertan cinco estructuras musculares que son las siguientes. Son 3 músculos y 2 ligamentos. Dentro de los músculos van a ser el músculo estilogloso, el músculo estiloioideo, el músculo estilofaringio. Y dentro de los ligamentos, vamos a ver que son 2 ligamentos importantes, que son el ligamento estilomandibular y el ligamento estiloioideo. Entonces son 3 músculos y 2 ligamentos. Todo esto, recuerdo, recibe un nombre coloquial, por decirlo así, que se denomina el ramillete de Riolano. Se llama así por la forma. Si veamos, será que es un ramo de flores invertido, ¿sale? Entonces, todas estas estructuras forman el ramillete de Riolano. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son las estructuras que forman el ramillete de Riolano? Son 3 músculos y 2 ligamentos, ligamento estiloioideo, ligamento estilomandibular, músculo estilogloso, músculo estilofaringio, músculo estiloioideo, ¿sale? Entonces, esta es la importancia de esta parte, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el ramillete? De Riolano. Ah, gracias. Sale, pues. Entonces, eso es por la cara externa. Por la cara interna de nuestro hueso temporal, vamos a encontrar que a diferencia de la cara externa de la escama del hueso temporal, vamos a encontrar que a diferencia de la cara externa, esta aquí presenta más irregularidades. Es una superficie que es denominada anfractuosa.
¿Por qué? Porque tiene tanto elevaciones como depresiones que surgen del desarrollo y contacto. Entonces, como el desarrollo no es individual, va quedando esas fosas de impresión, ¿sale? Y es lo más relevante en su cara interna. Luego, en su borde circunferencial, veremos entonces aquí que el borde circunferencial es un tanto irregular, dentado, puesto que sirve para articularse en su parte inferior con las alas mayores del hueso esfenoides. En su porción superior se articula con el parietal. ¿Qué es importante en esta cara interna, tanto interna como el borde circunferencial? El contacto con la... Permítame. Acá está. El contacto con nuestra arteria meninge media, acuérdate. Entonces, hacia lo que es su cara interna, en el borde anterior, en la porción anterior del borde circunferencial, va a estar recorrido prácticamente por la arteria meninge media, ¿sale? ¿Te acuerdas que esta arteria ya la platicamos en el hueso esfenoides? El hueso esfenoides, en el hueso esfenoides, aquí lo estamos viendo, la arteria meninge media va a ingresar al cráneo a través del agujero redondo menor o agujero espinoso, ¿sale? Entonces, una vez que ingresa al cráneo esta arteria meninge media, se va a dirigir en un sentido hacia arriba y hacia adelante y hacia arriba, ¿sale? Prácticamente en la unión entre las alas mayores y el hueso de la cara interna de la escama del temporal, ¿sale? Esto es importante porque acuérdate que después nuestra arteria meninge media sigue su recorrido, aquí lo podemos ver, por la... ¿Te acuerdas? Por la cara interna de nuestro hueso parietal, ¿vale? Entonces sigue este recorrido por la cara interna de nuestro hueso temporal hasta alcanzar la línea media superior. Y recuerda entonces que esta zona, que es el ángulo anterior-inferior de nuestro hueso parietal, que unión con el hueso esfenoides, es lo que denominamos la famosa sien o el terion. Y que entonces aquí, por estar en conjunto esta parte de la arteria meninge media superficial con esta parte de la cara interna del hueso parietal, es una zona muy débil, en el sentido de que al recibir un golpe, la arteria la podemos ocluir transitoriamente, la persona pierde conocimiento, o si el golpe es lo suficientemente fuerte para fracturar el hueso o lesionar nuestra arteria, la persona puede incluso perder la vida, ¿sale? Seguimos entonces en el estudio de esto. Luego, la siguiente porción de estudio de nuestro hueso temporal, ya hablamos de la región de la escama, vamos a hablar ahora de la región y porción mastoidea. La porción o región mastoidea es la más posterior, aquí lo estamos viendo, es la porción más posterior de nuestro hueso temporal. Tiene una forma un tanto redondeada, ¿vemos? Tiene una forma redondeada, ¿sale? Esta porción es retroauricular, es decir, es la porción posterior a nuestra oreja que tendría que estar aquí. Al igual que nuestra escama, vamos a encontrar en esta porción mastoidea dos caras. Una cara externa o exocraneal, que es bastante amplia, y una cara interna o endocraneal, ¿sale? Que es más corta. Además, encontramos un saliente redondeado que se va a denominar apófisis mastoides, ¿vale? Entonces, vamos a ir estudiando cada una de estas partes. Primero, la cara externa. La cara externa, al igual que lo que hemos venido platicando, no es completamente lisa, presenta ciertas rugosidades, aquí las podemos apreciar adecuadamente, porque recordemos que las superficies óseas sirven de implantación o de inserción para estructuras musculares. Entonces, la porción mastoidea de nuestro hueso temporal, importante, que es el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, que su nombre lo dice, va el músculo desde la región del esternón, la clavícula, hacia la porción mastoidea de nuestro hueso temporal. Este músculo esternocleidomastoideo es el más importante de la región lateral del cuello, es el que nos sirve para el movimiento del mismo, es el más fuerte de esta zona. Entonces, la porción mastoidea del hueso temporal sirve de inserción para el músculo esternocleidomastoideo en esta zona. Luego, les decía, encontramos un saliente redondeado que se denomina apófisis mastoides. Aquí está, esta zona de aquí. Esta apófisis mastoides es importante porque es una porción que es neumática, es decir, que va a tener una cavidad en su interior, los denominados senos mastoideos. El que tenga aquí una cavidad nos sirve o nos funciona para poder transmitir y captar sonidos. Recuerda que la transmisión del sonido se puede hacer a través de cualquier medio. El principal es a través del medio en el aire.
Entonces, esta porción mastoidea, al ser retroauricular, o sea, del sonido, y eso ayuda a que la apreciación del sonido no solo sea a través del conducto auditivo externo, ¿vale? Bueno, queda menos de un minuto de esta sesión, déjenme terminarla y empiezo, les mando un nuevo link para que sigamos trabajando. No nos despedimos.